cuerda, como lo fue el asalto a la Embajada de España en Guatemala en 1980. Fue un caso muy fuerte. Queremos entender la lógica legal detrás de estos eventos y sus profundas consecuencias. Así que bueno, comencemos a desentrañar esto. Para empezar, pongamos las bases. Eric, no sé si estás por ahí, dime, porfa, ¿a qué nos referimos exactamente con responsabilidad internacional del Estado? ¿Cuándo se activa? O alguno de los compañeros que me pueda decir, por favor. Fundamentalmente se activa cuando un Estado viola una obligación que tiene bajo el derecho internacional, Jenny. Entonces, tú me hablas de una obligación, podríamos decir a qué tipo de obligación te refieres. Sí, claro, es una obligación jurídica y esa obligación puede seguir, bueno, la costumbre internacional de esos usos que se aceptan como derecho o de un tratado que el Estado haya firmado y ratificado. Cuando esa violación ocurre, estamos ante lo que le llamamos un hecho internacional ilícito. Ese es el término técnico, digamos. Ya, entiendo. Marco, tú al principio hablabas sobre la responsabilidad directa, ¿verdad? Dime o dinos, ¿cuál es la diferencia de otras formas de responsabilidad que hay? Así es, cuando decimos que es una responsabilidad directa o una conducta directa, proviene de personas o entidades que actúan en nombre del Estado, o sea, como sus órganos oficiales. Pensemos en la policía, ministerios, jueces, y aquí puede ser una acción concreta o una orden o una omisión, como no proteger a alguien cuando se debía de hacer. Esto es interesante, Marco. Imagínense que un funcionario público actúa excediéndose de sus competencias, pero lo hace bajo la apariencia de su autoridad oficial. Sus actos al igual pueden ser atribuidos al Estado, a menos que fuera totalmente obvio que no tenía competencia para hacer o para tomar algunas decisiones. Y se pone aún más interesante la cosa porque un Estado, claro, tenemos distintos poderes, ¿verdad? Y tenemos el ejecutivo, el legislativo y el judicial. No importa de quién venga el acto ilícito, la acción va a pesar de igual forma. Si es una decisión presidencial, una ley del Congreso o una sentencia judicial, esto es una pregunta clave y la respuesta, según el derecho internacional moderno, es bastante clara. El gran referente aquí es el proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado, bueno, el que elaboró la Comisión de Derecho Internacional del año 2001. Sí, así es. Hay un principio fundamental. Creo que es el artículo 4 que nos habla o nos establece que la conducta de cualquier órgano de Estado se considera un hecho del Estado, precisamente. Ok, Marco, ¿hablas de cualquier órgano del Estado? O sea, ¿cualquier órgano del Estado se considera un hecho del Estado? Correcto. No importa si pertenece al Poder Legislativo, Ejecutivo o Judicial o cualquier otra estructura estatal, ni tampoco si su rango jerárquico. Aquí la clave es el concepto de atribuciones o imputabilidad. O sea que podríamos decir nosotros que todo acto que realice cualquier entidad del Estado se le puede achacar directamente al Estado, ¿verdad? Exacto. Ese acto se le puede achacar al Estado como sujeto internacional. Mencionamos antes algo que la verdad siempre genera mucho debate. Se puede hablar realmente de una responsabilidad criminal del Estado. Suena fuerte, ¿no? Pero como en un país, como un país entero podría ir a un juicio penal, por ejemplo. Sí, pero suena muy fuerte y es que, de hecho, uno de los puntos más controvertidos en todo esto, la propia Corte de Derecho Internacional lo explicó allá por los años 90, llegaron a plantear una categoría de crímenes internacionales del Estado. Ya. Dime, Marquito, para que estos actos se puedan llegar a ese extremo de plantearlos como crímenes del Estado, ¿cómo pueden llegar a plantearlos así? Que es una situación tan difícil, ¿verdad? Sí, fíjate que de hecho se creó, como bien dices, una categoría específica y especial, que es los crímenes del Estado,
que especifica para las es específica para las violaciones más graves. Imagínate un genocidio, una agresión a crímenes de lesa humanidad. La idea era distinguir estas atrocidades de otras violaciones, digamos, menos graves del derecho internacional, y pues si lo ves así, tiene cierta lógica, ¿no? Sí, pero generó mucho rechazo considerable de muchos estados incluso. Veían complicado o peligroso quizá aplicar categorías penales propias de individuos ante entes soberanos como los estados, precisamente. O sea, Marco, aquí estamos hablando de soberanía. Por supuesto. Al final, por falta de consenso, esa categoría de crimen de Estado se eliminó del texto final allá por el 2001. Entonces, para que quede claro, un Estado no puede cometer un crimen en sentido penal. Hoy por hoy, según el derecho internacional, correcto, el derecho internacional actual no contempla una responsabilidad penal del Estado como tal. O sea, un Estado no va a ir a la cárcel como una persona, ¿verdad? Pero ojo, hay que tener mucho cuidado con esto porque no significa que las violaciones más graves deban quedar sin consecuencias a nivel estatal. Para nada, para nada. Lo que sí existe es que esto está cada vez más aceptado, es una responsabilidad internacional agravada. Muy cierto, Rudy. Muy cierto. Marco, dinos, por favor, ¿qué implica eso de responsabilidad internacional agravada? Esa palabra suena bastante fuerte. Claro, claro. Implica que cuando un Estado viola la forma seria, normas fundamentales de derecho internacional, especialmente las que llamamos normas imperativas o del jus cogens. Bueno, Marco, hablas entonces de jus cogens. ¿Qué significa exactamente? O sea, yo sé la base del jus cogens, pero en este momento, con esta situación, ¿a qué te refieres con el jus cogens? Claro, son muy importantes estas. Digamos, son normas más básicas y son las normas más básicas y esenciales del derecho internacional. Normas que la comunidad internacional de estados en su conjunto acepta y reconoce como inderogables, o sea, que no se admiten acuerdos en contrarios. ¿Cómo cuáles serían los ejemplos de estas? Ok, piensa en la prohibición del genocidio, de la esclavitud, de la tortura sistemática, de la agresión. Son como el núcleo intocable del ordenamiento jurídico internacional. Violar estas normas no es cualquier cosa, no es una infracción menor ni mucho menos, ¿verdad? Ok, Marco, entiendo. Esto es, si se viola entonces una norma de jus cogens, la responsabilidad es agravada. Y pues si no es penal, ¿cuáles son las consecuencias concretas de esta responsabilidad agravada? Implica consecuencias mucho más serias que una simple infracción. No se trata bueno, de pedir perdón o pagar una indemnización básica. Se puede incluir, por ejemplo, la obligación de dar reparaciones integrales, también garantizar que no se va a volver a repetir. Abre la puerta a que otros estados adopten contramedidas legítimas o incluso sanciones, ¿verdad? Y por supuesto, son sanciones internacionales. También implica el no reconocimiento por parte de la comunidad internacional de la situación creada. Por eso, una violación grave y por supuesto una presión diplomática y política mucho mayor es una categoría de responsabilidad más severa que refleja la gravedad extrema de estas violaciones. Ok, esto me queda claro, pero aún así me suena haber oído que sí hay tratados o instrumentos que de alguna manera vinculan al Estado con crímenes como el genocidio y otros temas que se dieron en base a esto, ¿o me equivoco? Eh, no estás equivocada. Tienes toda la razón. La Convención para la Prevención y Sanción de Delitos de Genocidio de 1948 es un ejemplo clarísimo de eso. Su propio texto en el artículo 9, si no me equivoco, nos permite llevar a una disputa sobre su interpretación o aplicación ante la Corte Internacional de Justicia. La Corte Internacional de Justicia
ha tratado esto entonces? Por supuesto, Jenny. Podríamos tomar como un claro ejemplo el caso de Bosnia contra Serbia en el 2007, en donde la Corte Internacional de Justicia afirmó que un Estado sí puede ser considerado responsable internacionalmente por cometer genocidio. Y esto es crucial, también por no hacer todo lo posible para prevenirlo. Y si no lo pudo prevenir, pues por lo menos tendría que haber castigado a las personas responsables individualmente. Ok, Rudy. Eso quiere decir que no solo por hacerlo, sino también por no evitarlo y también por no castigarlo, definitivamente. Precisamente, Maribel, es una paradoja interesante, ¿no? Aunque un Estado no puede ir a la cárcel como una persona, sí puede enfrentar consecuencias tremendas, reparaciones masivas, sanciones, aislamiento, cuando sus acciones o sus omisiones están ligadas a estos crímenes internacionales. La culpa penal recae en los individuos, pero la responsabilidad internacional y sus costos, digamos, recaen sobre el Estado entero, ¿verdad? Ok, Marco, o sea, esto va quedando así como que va agarrando un saborcito, va quedando un poquito más claro. Y volviendo a los tres poderes clásicos del Estado que mencionamos anteriormente, ¿podrías darnos algunos ejemplos como concretos, como el ejecutivo, el legislativo, el judicial? O sea, ¿cómo ellos pueden generar esta responsabilidad internacional? Ok. Veamos cómo se aplica esto en la práctica. A ver, el poder ejecutivo que incluye al gobierno, los ministros, las fuerzas de seguridad. Aquí quizá es donde más visible podría ser, ¿verdad? O sea, sí, 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 podría ser lo más visible y pues podría ser también lo más obvio, por supuesto. ¿No? La responsabilidad surge por acciones directas de sus agentes. Piensa en el uso excesivo de la fuerza de la policía, ejecuciones extrajudiciales, torturas en centros de detención, desapariciones forzadas, actos directos, ¿verdad? Pero también, y esto es muy importante, por omisiones o, por ejemplo, no investigar adecuadamente estos crímenes, no proteger a la población civil en un conflicto o incluso no tener políticas que activamente debiliten los controles internos o fomenten un clima de impunidad. Ok, Marco, comprendo esto, pero ¿qué pasa con el legislativo? O sea, ¿qué pasa con el Parlamento? ¿Qué pasa con el Congreso? O sea, ahí todo parece abstracto. Uno podría pensar que las leyes son abstractas, sí, pero pueden generar responsabilidad internacional directamente. Por ejemplo, si se aprueba una ley de amnistía que impide juzgar crímenes de lesa humanidad, eso violaría obligaciones internacionales claras que el Estado ya tiene hacia la comunidad internacional. Ok, sí, yo lo entiendo, lo tengo claro. Y pues hablemos entonces de las amnistías. Bueno, las amnistías en este caso, el Congreso se niega sistemáticamente a derogar leyes que son claramente incompatibles con tratados de derechos humanos que el país ya ha firmado. Ok, o sea, para mantener leyes malas, eso es también por omisión. Si no se legisla para crear los mecanismos necesarios para prevenir o sancionar. Bueno, estamos hablando de prevenir y sancionar violaciones graves que el Estado está obligado internacionalmente a combatir. Por ejemplo, no tipificar adecuadamente la tortura como un delito. Exacto, muy claro. Y el Poder Judicial y los tribunales, los jueces, ¿cómo se aplica en esa manera? Bueno, Marquito, su rol es absolutamente crucial. Generar responsabilidad, principalmente a través de lo que se conoce como denegación de la justicia. Denegación de justicia. ¿Podrías ampliar el tema? Bueno, denegación de justicia, sí, esto ocurre si hay fallos que son manifiestamente arbitrarios o sesgados. Si se niegan las garantías básicas del debido proceso a alguien, si hay retrasos injustificados y sistemáticos que en la práctica pues impiden el acceso a la justicia, años y años y años y años para una sentencia. Podría ser un ejemplo claro, ¿verdad? Sí. Y lamentablemente eso pasa mucho. También si hay una clara falta de independencia judicial frente a presiones políticas o de otro tipo, o directamente si la corrupción en el sistema judicial impide que se haga justicia, conforme a los estándares internacionales, por supuesto.
Todo eso puede generar responsabilidad para el Estado. Eso yo lo entiendo teóricamente. Pero como decíamos antes, veamos cómo funciona esto en un caso real concreto. Volvamos al que mencionamos al principio, el asalto y quema de la Embajada de España en Guatemala. Mari, recuérdanos brevemente, por favor, los hechos sucedidos en esa ocasión que tristemente, pues, yo creo que en las memorias de alguno todavía está, ¿verdad? Bueno, sí, Jenny, la verdad es de que esa época que vivió o sea, la sociedad en ese momento fue un episodio terrible, la verdad. Fue muy significativo para entender este tema que hoy estamos tocando. Ocurrió el 31 de enero de 1980 y pues un grupo de campesinos indígenas, principalmente de la región del Quiché, junto con algunos estudiantes universitarios y activistas, ocuparon pacíficamente la embajada española en la ciudad de Guatemala. O sea, hablo pacíficamente porque ese fue el tema, se dio así pacíficamente, ¿verdad? Entonces los testimonios coinciden en que la ocupación inicial fue pacífica. Su objetivo era pues desesperado, querían llamar la atención internacional sobre la masacre y la represión brutal que estaban viviendo y sufriendo sus comunidades en ese momento, ¿verdad? A manos del ejército y pues grupos paramilitares también. Estaban en realidad en pleno conflicto armado interno, claro. Buscaban un altavoz seguro, buscaban sus derechos, eso era lo que estaban buscando. Buscaban los derechos para sus allegados y para sus grupos cercanos, ¿verdad? Exacto, eligieron la embajada pensando que era un lugar seguro, supuestamente seguro, por supuesto, por la inmunidad diplomática y sobre todo visible para la prensa internacional. ¿Y cómo reaccionó el Estado guatemalteco? Me imagino que ahí está la clave. Bueno, reaccionó de la peor manera posible, ignorando las súplicas del embajador español Máximo Cajal, que pedía tiempo para negociar una salida pacífica y que se respetara la inmunidad diplomática, por supuesto, que es sagrada en el derecho internacionalmente. Totalmente, pero Totalmente. las fuerzas de seguridad guatemalteca, en concreto la Policía Nacional, específicamente un cuerpo de élite llamado Comando 6, y probablemente con apoyo militar cercano, deciden tomar la embajada por la fuerza bruta. Básicamente entraron a la fuerza. Sí, 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 y durante ese asalto violento se produjo un incendio voraz dentro de la sede diplomática. Las versiones sobre el origen exacto del fuego difieren un poco, si fue intencional o fue accidental o por alguna bomba casera o el armamento policial, pero la responsabilidad última por la catástrofe recae claramente en la acción estatal, que creó esa situación de riesgo extremo y violó la sede diplomática. ¿Y el resultado, Marco? ¿Cómo fue ese resultado? Apocalíptico totalmente, murieron 37 personas quemadas, vivas o asfixiadas, entre ellas varios funcionarios españoles, incluyendo al cónsul Jaime Ruiz del Árbol, y la gran mayoría de los ocupantes indígenas y sus acompañantes. Entre ellos falleció también el padre de Rigoberta Menchú, nuestra premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Qué horror. Solo de pensarlo suena terrible y cuando nosotros googleamos y buscamos de este tema en internet, podemos ver imágenes que lo ponen a uno en qué pensar, ¿verdad? En toda esta situación que sucedió y dudar de algún modo en lo que dicen o dijeron en algún momento, ¿verdad? Marcos, ¿podrías decirnos, por favor, hubo sobrevivientes en esta situación? Hubieron sobrevivientes, exactamente dos. El propio embajador Cajal, que logró escapar con quemaduras, y un campesino, Gregorio Yujá Shoná. Pero a Yujá lo secuestraron de su cama de hospital al día siguiente y apareció asesinado. Una muestra más de la impunidad de esa época. Es estremecedor, una violación tan brutal de tantas normas. ¿Qué pasó después? ¿Hubo justicia por esto? Mm, digamos que sí hubo justicia,
tarde, porque llegó dolorosamente tarde y esa demora en sí misma, pues es parte del problema y de la propia responsabilidad estatal, que es la que estamos discutiendo. ¿Y cuánto ¿Cuánto tardó? tardó esto ustedes? Bueno, pasaron 35 años hasta que finalmente en el 2015 un tribunal guatemalteco condenó a Pedro García Arredondo, que era en ese momento el ex jefe del Comando 6 de la Policía Nacional que lideró el asalto. Le dieron 90 años de prisión por asesinato y por crímenes contra los deberes de la humanidad, que es como en ese entonces significaba el crimen de lesa humanidad en Guatemala. 35 años, sí. Y un hecho muy relevante también, años después de esa condena en un acto público, el propio Estado de Guatemala reconoció oficialmente su responsabilidad internacional por lo ocurrido en la embajada, lo calificó como un crimen de lesa humanidad y pidió perdón tanto a las víctimas como a España, y también el reconocimiento estatal es enorme sin duda, aunque tardío, como ya dije. Ahora, si aplicamos la teoría que discutimos antes, ¿cómo se distribuiría la responsabilidad entre los distintos poderes del Estado guatemalteco en este caso concreto? Hagamos un ejercicio que nos podría resultar un poco ilustrativo. Primero, el Ejecutivo, su responsabilidad es la más directa y evidente. ¿No creen ustedes eso? Porque realmente este organismo fue el que dio la orden para el asalto, o al menos lo ejecutó, y si no lo ejecutó, pues lo toleró. Sus fuerzas de seguridad Definitivo. actuaban claramente como un órgano del Estado. Sí, Rudy, eso parece claro, la verdad. Al entrar por la fuerza de la embajada, pues violaron de manera flagrante la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas. Bueno, es como decíamos, se consagra la inviolabilidad absoluta de las misiones diplomáticas. Simplemente. Inviolabilidad absoluta. ¿Cómo así? Son responsables directos de las muertes por el incendio y por fallar estrepitosamente en su deber primordial de proteger la vida de todas las personas bajo su jurisdicción, incluyendo a los ocupantes y al personal diplomático español. Es un caso de libro de atribución de conducta al Estado, según el artículo 4 que mencionamos anteriormente. Ya. ¿Y cuál fue la conexión del legislativo? ¿El Congreso de Guatemala en ese momento qué papel jugaba? Aquí la conexión es menos directa con el acto mismo de la sala. No parece que hubiera una ley específica que ordenara un asalto en particular a la embajada, ¿verdad? Pues sí, eso pues no queda claro al final, o sea, si fue una orden o fue algo que manejaron interno y luego Sin pues solo embargo, fue publicidad, pues. Sí, pero sin mira, embargo, eso, exacto, no, Marco, mira, eso es importante. Nosotros podríamos decir que sí existe una responsabilidad indirecta o por omisión. Si en esa época, como era el caso, el marco legal general piensa en leyes de seguridad nacional, estados de excepción que se decretaban frecuentemente, permitía a las fuerzas de seguridad actuar con una discrecionalidad excesiva, demasiado, sin controles efectivos, o si garantizaba impunidad de facto por violaciones de derechos humanos cometidas en el contexto del conflicto armado, lo cual era común en esa época en varios países, ¿verdad? sí, sí, exacto. Entonces, el legislativo comparte la responsabilidad por no haber creado o mantenido un entorno normativo que, bueno, facilitó o al menos no previno eficazmente esos abusos sistemáticos. Ok, Marco, o sea, una responsabilidad más estructural, digamos, o sea, ¿y el judicial? Pues te respondo, Mari, y aquí en el judicial la responsabilidad se ve más clara. Primero, en la demora extrema que se tuvo, más de 3 décadas, imagínate, 35 años para obtener una condena significativa por una masacre cometida en pleno centro de la capital, en una embajada extranjera. Eso pues definitivamente grita denegación de justicia, es una demora inaceptable. Sugiere como mínimo una falta de independencia inicial de obstáculos en los procesos deliberados o no.
falta de voluntad política para investigar a fondo a altos mandos o simplemente una ineficacia sistemática del aparato de justicia para lidiar con crímenes de Estado específicamente. Definitivo. Claro, claro. Definitivo. Como se recordarán, es bien sabido que el Estado, a través de su poder judicial, pues tiene la obligación activa bajo el derecho internacional de investigar, ya sea también de juzgar o sancionar las violaciones graves de derechos humanos. Y eso pues de manera pronta y de manera efectiva. La impunidad prolongada, como en este caso, en sí misma, pues es un hecho ilícito continuado, y esto es atribuible al Estado y a la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues, que ha condenado a Guatemala muchas veces por casos similares de masacres y faltas de justicia durante el conflicto armado interno, y pues esto refuerza totalmente esta visión. Sí, queda muy claro cómo los distintos hilos de acción estatal o la inacción, sobre todo, se entrelazan para formar la responsabilidad internacional del Estado en su conjunto. Mencionaste la Convención de Viena y la Corte Interamericana. ¿Qué otras normas, Marco, otras normas internacionales son cruciales para entender este caso de la embajada? Ok, aplican varias normativas importantes aquí, además de los principios generales sobre la atribución del proyecto de la Comisión de Derecho Internacional, que ya comentábamos, y la Convención de Viena sobre las relaciones diplomáticas, La también. inviolabilidad. Exacto, la inviolabilidad. Exacto, es fundamental el derecho internacional humanitario de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, dado que los hechos ocurrieron en el contexto de un conflicto armado interno reconocido. Los convenios de Ginebra y sus propios protocolos adicionales eran aplicables. ¿Y qué exigían, Marco? Exigían, entre otras cosas, la protección de la población civil y de las personas fuera de combate, un ataque indiscriminado, desproporcionado, que causara la muerte de civiles y las personas diplomáticas. De esa manera es una violación grave de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, precisamente, ¿verdad? Ok, esto queda pues más que clarísimo, ¿verdad? Pero ¿hay algo más? Sí, por supuesto, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, Guatemala es parte de ella. Esta convención protege derechos fundamentales como el derecho a la vida, el artículo 4, a la integridad personal, el artículo 5, y crucialmente las garantías judiciales del artículo 8 y el derecho a la protección judicial efectiva en el artículo 25. Entonces, estos son los que mencionamos que se violaron por la demora judicial, Marquito, ¿podríamos decir eso? Exactamente, como dijimos, la Corte Interamericana ha sido muy clara en los casos guatemaltecos sobre la obligación reforzada de investigar, juzgar y sancionar, y también de cómo reparamos cuando se trata sobre violaciones graves. Y bueno, podríamos incluso mencionar principios derivados de convenciones contra la tortura o sobre la desaparición forzada, dada la naturaleza de los crímenes cometidos en este contexto más amplio del conflicto guatemalteco y el destino del propio Gregorio Yujá. Ya entiendo. Una duda que quizá le surja a alguien de los compañeros que nos escuchan, ¿qué hay de la responsabilidad de los propios ocupantes que iniciaron la toma? O si la situación hubiera escalado, no sé, por culpa de una turba incontrolada, aunque dicen que fue pacíficamente, pero ¿cómo a veces se argumenta en estos casos, aunque sea pacífico, pueden, para poder desviar la responsabilidad estatal, ¿cómo encaja eso? Eso es una pregunta importante y es vital distinguir, por ejemplo, a ver los actos de particulares como la ocupación inicial de la embajada, que insisto, los testimonios indican que fue pacífica, y generar responsabilidad penal individual si cometen delitos comunes según la ley local. Eso por un lado. Bueno, entonces hablamos que la responsabilidad individual de ellos es la responsabilidad del Estado. Por actos de particulares es diferente, surgen principalmente pues 3 escenarios acá. Si el Estado adopta estos actos como propios, esa es una. Si lo dirige o controla directamente o
O si esto es muy relevante aquí, esta sería la otra. Y la otra sería si fallan su deber de una debida diligencia. Debida diligencia, Maribel. ¿Puedes aclarar un poco ese concepto? Suena a que el Estado tiene que ser más cuidadoso. Exacto, Marco. Significa que el Estado tiene la obligación de tomar todas las medidas razonables que estén a su alcance para prevenir que particulares cometan pues actos ilícitos, específicamente si hay un riesgo conocido o visible, como podría ser un ejemplo, proteger adecuadamente una embajada si hay pues tensiones sociales, ¿verdad? Sí, prevenir, sí, y si a pesar de eso ocurren actos ilícitos por parte de particulares, el Estado tiene el deber secundario de investigar seriamente y sancionar adecuadamente a los responsables si el Estado no cumple con esa diligencia debida, ya sea en la prevención o en la respuesta, puede ser considerado responsable internacionalmente por las consecuencias de los actos de esos particulares. O sea, no se libra. Entendido. O sea que aunque la chispa inicial fuera una acción de particulares, es la reacción del Estado o su falta de prevención y protección adecuada lo que realmente genera su responsabilidad internacional en este caso. Exactamente, Marco. En el caso del asalto a la Embajada de España en Guatemala, la ocupación fue principalmente el detonante, es muy cierto, pero la respuesta estatal fue lo que causó todas estas líneas rojas. Esa respuesta fue desproporcionada, fue letal y fue violatoria de múltiples normas internacionales, claras y fundamentales como la inviolabilidad de la diplomática, y el derecho a la vida y la acción que provocó la tragedia que vino directamente de agentes del Estado, actuando como tales. Ese es el núcleo de la responsabilidad internacional del Estado de Guatemala. En este caso, en contexto de conflicto, no era una excusa para violar el derecho internacional, al contrario, activaba obligaciones adicionales de protección bajo la Corte Interamericana de Derechos Humanos que también fueron brutalmente incumplidas. Bueno, entonces, Rudy, resumiendo un poco esta exploración tan interesante, vemos que la responsabilidad internacional del Estado es un pilar fundamental en el orden jurídico global, aunque tiene sus complejidades, ¿verdad? Sin duda, se basa en esa idea central de que el Estado, como entidad única, responde por los actos u omisiones que cualquiera de sus brazos, sea el ejecutivo, el legislativo, el judicial, y aunque esa idea de una responsabilidad criminal del Estado como tal no terminó de cuajar en el derecho internacional positivo. O sea que podríamos decir que estas palabras pues quedaron en el tintero, así simple. Faltas fundamentales como las del jus cogens que mencionamos o las que constituyen crímenes de lesa humanidad, como finalmente se reconoció en el caso de la embajada en Guatemala, genera una responsabilidad agravada. Lamentablemente con consecuencias serias, ¿verdad, Marquito? Con consecuencias muy serias, de hecho, y sobre todo con la obligación ineludible por el Estado de investigar a fondo, de sancionar a los individuos responsables. Ahí sí entra lo penal individual y de reparar íntegramente a las víctimas y a sus familias. El reconocimiento estatal, como el que hizo Guatemala, aunque sea tardío, es un paso fundamental en ese camino hacia la reparación y a la no repetición de estos casos. Todo Todo este este análisis nos análisis nos deja, deja con con, preguntas resonando, es cierto, ¿verdad? Uno se pregunta, Jenny, ¿qué impacto tiene en el alma de una sociedad que en su tejido social, en es su cierto. confianza en la justicia, cuando la rendición de cuentas por atrocidades como esta tardan décadas en llegar, incluso si finalmente el Estado asume formalmente su responsabilidad? Es una herida que tarda en sanar y cerrar, ¿verdad? Si es que llega a cerrar. Exacto, Marquito, y en una escala un poco mayor, como sigue navegando esta tensión permanente entre la soberanía de cada estado, su derecho de manejar sus asuntos internos y la exigencia cada vez más fuerte de la comunidad internacional de que esos estados respondan por violaciones tan profundas a la dignidad humana
y el derecho que en teoría nos rige a todos. Estas son interrogantes que van mucho más allá del caso de Guatemala y que creo que nos invitan a seguir pensando y debatiendo. Gracias, Rudy. Gracias, compañeros. Licenciada, muchas gracias. Gracias. Hemos concluido. Esperamos haber llenado un poco todos los temas que nos fueron solicitados y que los hayan comprendido. Estamos abiertos a preguntas, si así lo desean. Muchas gracias. Ahí están los aplausos de sus compañeros. Excelente presentación. Como pueden ver, el grupo solicitó tener una modalidad diferente de exposición, tipo podcast, me dijo Marco Antonio. Entonces ya en mis tiempos esas cosas no habían, entonces, entonces de plano que es una forma novedosa. Yo creo que estuvieron la mayoría de sus compañeros muy entretenidos. Los felicito por la iniciativa. Telma levantó la mano. ¿Tendrá alguna pregunta, Telma? Gracias, licenciada. Buenas noches, licenciada. Sí, solo felicitar a mis compañeros porque nos captaron totalmente nuestra atención. Estuvo muy bonita y se comprendió todo. Felicidades. Gracias, Gloria. Bueno, entonces, excelente presentación, el grupo coordinado por Marcos, y pues estamos un poquito escasos de tiempo, por lo tanto 30 minutos exactos le tocaría al grupo número 8 de Blanca Aninet, ¿verdad? Gracias, compañeros, que le dejamos el uso de la palabra al grupo número 8. ¿Dónde está Blanca Lidia Aninet? Buenas noches, licenciada, ¿me escucha? Le escuchamos perfecto, Blanca Lidia. Dejo con ustedes el uso de la pantalla y la exposición. Gracias. María, por favor. Gracias. Bueno, buenas noches, compañeros, licenciada. Somos el grupo número 8 y se nos ha asignado investigar los temas como los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. Y bueno, para introducirnos en estos temas, mencionar que los delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra y el genocidio son las violaciones más graves del derecho internacional humanitario, por lo que estos crímenes no solo afectan a las víctimas directas, sino que también representan un ataque a los valores humanitarios. En nuestro territorio guatemalteco, hablar de crímenes de guerra y de delitos de lesa humanidad nos hace adentrarnos en uno de los capítulos más complejos y dolorosos de nuestra historia nacional, porque durante este periodo nuestra Guatemala fue el escenario de crímenes dirigidos a la población civil, principalmente contra los pueblos indígenas mayas. Miles de asesinatos, miles de desaparecidos, miles de torturas, miles de abusos sexuales, pues entre otros. Estos delitos se sustentan como las más graves violaciones contra la dignidad humana y el derecho humanitario, según el Estatuto de Roma, las Convenciones de Ginebra y la Convención para la Prevención y Sanción del Delito del Genocidio. Este estudio de delitos y crímenes no solo debe ser un ejercicio académico, sino también el compromiso con la construcción de una sociedad más justa y democrática. Pero para comprender de una mejor manera estos temas, es el momento oportuno de ceder la palabra a mis compañeros expositores, comenzando con Yajaira Silvestre. Muy buenas noches, compañeros, licenciadas. Les comento que
una breve definición del crimen de lesa humanidad. Uno de los crímenes internacionales son los crímenes de lesa humanidad. Un crimen de lesa humanidad es cuando se comete un acto inhumano como parte de un ataque generalizado o sistemático dirigido contra la población civil y que se comete con conocimiento de este. Este tipo de crimen sacude la conciencia de la propia humanidad. Estos actos, que pueden constituir crímenes de lesa humanidad según el artículo 7 del Estatuto de Roma, les puedo mencionar que es el asesinato, la tortura, la esclavitud, la violación y otras formas de violencia sexual. Persecución, desaparición forzada. Primero, cuando digo acto humano me refiero a un acto incluido en el artículo 7 del Estatuto de Roma, el tratado que creó la Corte Penal Internacional, que es la definición actualmente más aceptada de crimen de lesa humanidad. El artículo 7 del Estatuto de Roma establece que pueden constituir crímenes de lesa humanidad el asesinato, exterminio, esclavitud y pues lo demás que dije anteriormente, ¿verdad? Es un listado bastante grande, pero todos son actos que requieren una intencionalidad de causar el daño. Sin embargo, cuando de estos hechos como un asesinato, por ejemplo, aquí les voy a dar una breve explicación, sería: no constituye un crimen de lesa humanidad por sí mismo el asesinato. Es necesario que estén presentes los demás elementos de la definición anterior. Así que voy a continuar analizando. El segundo punto es que el acto inhumano es un ataque generalizado o sistemático. Debe ser parte de un ataque generalizado o sistemático. Generalizado se refiere a que sea un ataque de gran escala, que ocasione un gran número de víctimas. Entonces puede ser solo un acto o muchos actos. Mientras que el sistemático se refiere a que hay una organización, una planeación. Detrás de esto hay un acto de violencia. Como una estructura, se podría decir, planeada. Algunos ejemplos que yo pude pues investigar que se cometieron aquí en Guatemala de estos crímenes fue el asesinato de Mirna Mac. Por favor, compañera, ¿me puedes hacer favor de cambiar la diapositiva? El asesinato de Mirna Mac Chang en 1990 por parte de las agentes militares, así como la falta de investigación y sanción de todos los responsables. Los hechos acudieron cuando Guatemala se encontraba sumida en un conflicto armado interno con ejecuciones extrajudiciales selectivas, denominado de limpieza social. Mirna Mac Chang realizaba actividades de investigación sobre las comunidades de población en resistencia y las políticas del ejército hacia las mismas. La masacre a la Embajada de España también, esto sucedió el 31 de enero de 1980, quemando viva a más de 39 personas, como explicaban los compañeros de la anterior exposición. Adicional a esto, también pues el el genocidio del gobierno de Efraín Ríos Montt, en donde la estrategia tierra arrasada implicaba el genocidio, en donde se realizaron más de 300 masacres, dejando cerca de 16,000 muertos y desapariciones de la comunidad, del pueblo Ixil, ¿verdad? Fue la correlación de los derechos humanos jamás ocurrido en Guatemala. Estos son unos de los acontecimientos que ocurrieron en Guatemala sobre genocidio y lesa humanidad. También es importante aclarar que no es necesario que el ataque contra la población civil sea sistemático y generalizado. Es suficiente con que sea sistemático o generalizado. O muchas veces pues los dos. Además, el acto inhumano como tal tiene que ser parte de este ataque. Si están ocurriendo crímenes de lesa humanidad en un lugar y en un lugar una persona asesina a otra en una riña en un bar, esto es como un ejemplo, esa persona cometió asesinato, que es uno de los actos inhumanos que puede ser un crimen de lesa humanidad. Pero si no tiene ninguna relación con el ataque a la población civil, esto no es un crimen de lesa humanidad, es solo un asesinato. Además, es importante mencionar que no falta que todos los actos sean el mismo, no hace falta que todos sean asesinatos, que todos sean desaparición forzada, que todos sean tortura.
podemos tener diferentes tipos de actos en un mismo crimen de lesa humanidad. Acá el tercer requisito es que el ataque debe ser dirigido contra la población civil. Entonces esta diferencia, la población civil de los combatientes. Esto es importante porque históricamente se había establecido que si los crímenes de lesa humanidad en conflictos armados tenían carácter de que solo fueran en los conflictos, pero no, también se pueden ocurrir en tiempos de paz. Así se estableció en los juicios de Nuremberg y eso se estableció en el Estatuto de la Corte Penal Internacional para la ex Yugoslavia. Sin embargo, esto ya se superó en el Estatuto de Roma. No se establece que los crímenes de lesa humanidad deben ocurrir durante un conflicto, como ya les había indicado. Pero si ocurrieran durante un conflicto, tiene que ser ataques dirigidos a la población civil. No puede ser solo ataques dirigidos a los combatientes, porque si no aquí cambiaría el crimen. Por último, el acto inhumano debe cometerse sabiendo que es parte de un ataque generalizado o sistemático contra la población civil. Entonces, si una persona comete un asesinato, por ejemplo, pero no sabe que existe o que está ocurriendo un ataque generalizado o sistemático contra la población, ese asesinato no es un crimen de lesa humanidad, es solo un asesinato. Los crímenes de lesa humanidad son imprescriptibles. ¿Esto a qué se refiere? Esto significa que pueden ser juzgados no importa cuánto tiempo haya pasado desde que ocurrió el crimen. Que prosiga mi próximo compañero para que les pueda explicar el otro tema. Buenas noches, ¿me escuchan? Bueno, hoy vamos a hablar sobre uno de los aspectos más graves del derecho internacional humanitario. No sé si podríamos cambiar la diapositiva a los crímenes de guerra. Bueno, aunque todos sabemos que, bueno, las guerras pues siempre implican violencia, existen límites, a diferencia de lo que muchos dicen de que en el amor y la guerra todo se vale, pues al menos en la guerra, en papel, sí se mantiene ciertos límites, y cuando uno de esos límites se cruza, pues estamos ante un crimen de guerra. Tal vez alguna vez ustedes han escuchado acerca de la Corte Penal Internacional en La Haya. Pues esta corte, vamos a ver un poquito más de ella, pero busca sancionar conductas inhumanas cometidas durante estos conflictos, ¿verdad? Y me parece un tema muy actual, ya que territorialmente se han dado bastantes disputas territoriales. Ucrania con Rusia, también tenemos el tema de Israel y Gaza. Inclusive aquí en Guatemala, hace poco hubo un choque entre los militares guatemaltecos y los beliceños por temas de territorio, ¿verdad? Entonces creo que es importante saber de esto, y me gustaría hablar, bueno, todos sabemos que, como les decía, que son estos crímenes de guerra, y estos violan leyes y costumbres de guerra. Ahora bien, ¿dónde encontramos o quién es el que norma ese tipo de leyes, verdad? Y podemos hallar que las normas se regulan en convenios de Ginebra, ¿verdad? El Estatuto de Roma y convenciones de La Haya, ¿verdad? En este caso, para hablar un poquito más de la Corte Internacional, me gustaría hablar un poquito más de la Corte Penal Internacional en La Haya, la cual empieza a funcionar el 10 de septiembre del 2019. Y bueno, ¿cuál es el objetivo de esta corte? Es el perseguir los crímenes de guerra cometidos después de dicha fecha, ¿verdad? Esta corte, está establecida por el Estatuto de Roma, ¿verdad? El cual en el artículo 5 de dicho estatuto, pues menciona la competencia de la Corte. En este caso se refiere a 4 puntos: el crimen de genocidio, crímenes de lesa humanidad, que ya expuso mi compañera, los crímenes de guerra y el crimen de agresión. Más que todo esto es en general la competencia de esta Corte, ¿verdad?
Entonces es como bastante importante saber de dicha corte. Y también me gustaría hablar acerca del principio de jurisdicción universal. En este caso, la encargada es la Corte Penal Internacional, y esta funciona cuando, por ejemplo, un tribunal nacional pues no puede actuar. En este caso, la Corte Penal Internacional puede entrar en acción para tomar acciones o emitir sanciones, ¿verdad?, ante estos crímenes. Como siguiente punto quisiera hablar acerca de los principales crímenes de guerra. En este caso lo podemos dividir más o menos en 4. La verdad que los crímenes de guerra son algo extensos. En este caso contra las personas. Primero es contra las personas. Bueno, tenemos matanza deliberada, tortura, tenemos violación, ¿verdad? También uso de niños como soldados, ¿verdad? A veces se les recluta a niños como soldados, como ha pasado en algunos países, ¿verdad? Se han escuchado. También tenemos contra bienes y cultura, crímenes de guerra contra bienes y cultura. Me parece bastante interesante porque habla mucho acerca de destrucción de templos, saqueo de museos y ataques de patrimonio cultural. Un ejemplo muy interesante podría ser de que, digamos, si no estoy mal, durante una guerra alguien se robe la Mona Lisa, ¿verdad? O se robe alguna pieza de arte muy importante o reconocida mundialmente, aprovechando de la guerra, ¿verdad? Viene una persona y un individuo y se roba dicha pieza de arte, pues en este caso se considera un crimen de guerra, ¿verdad? También tenemos como tercero los crímenes contra normas de guerra. En este caso es María, uso de armas químicas. ¿qué pasó con las diapositivas? Civiles como escudos, abusar de símbolos de tregua, también usar armas químicas creo que se ha visto anteriormente, ¿verdad? Y pues es un tema delicado. Como cuarto punto tenemos contra civiles y contra personal humanitario. Tenemos el atacar hospitales, periodistas o personal de la ONU. En me parece interesante, ya que en el conflicto de Israel con Gaza hubo China decidió enviarle ayuda, suplementos alimenticios, si no estoy mal, y también ayuda médica a la población de Gaza. Al ver Israel de que China estaba enviando este tipo de ayuda, Israel, si no estoy mal, atentó con cortar esa ayuda a la población de Gaza, y fue ahí donde China pues contestó a Israel. Ahí pues no entró ninguna corte, simplemente China respondió de que si Israel intentaba atacar otra vez de esa misma manera la ayuda que ellos estaban proveyendo a la gente en Gaza, pues ellos iban a responder nuclearmente, ¿verdad? Entonces así es como poco a poco también van escalando este tipo de guerras, al cual a veces sentimos que estamos al borde de ellas. También me gustaría hablar un poco acerca de, las instituciones y la jurisdicción, como ya he mencionado. La Corte Internacional, la Corte Penal Internacional, creada por el Estatuto de Roma, tiene su sede en La Haya y actúa como cuando los estados no quieren o no pueden juzgar, ¿verdad? Como lo había mencionado. Aplicando aquí el principio de jurisdicción universal. Entonces también tenemos tribunales especiales, así como lo fue el de Ruanda en el genocidio de 1994, y ex Yugoslavia, crímenes en los Balcanes también, que se crearon tribunales especiales para juzgar este tipo de crímenes, ¿verdad? En esto también tenemos algunos también antecedentes históricos o ejemplos de condenas por responsabilidad de mando. Tenemos Hermann Rudolf Hess
en Alemania nazi, ¿verdad? Crímenes contra la humanidad. También tenemos Hideki Toyo en Japón, en la Segunda Guerra Mundial, ejecuciones y trato inhumano. También el de Thomas Lubanga, en la República Democrática del Congo, donde ellos pues reclutaban niños como soldados. Estos son algunos ejemplos de condenas que se han dado por crímenes de guerra, ¿verdad? En este caso, pues, como punto final, ¿verdad? Quería subrayar de que pues todas las guerras tienen límites y pues el deber de la comunidad internacional es proteger la dignidad, incluso en los peores escenarios. Y siento que pues cada vez es importante ponerle atención a este tipo de temas, ya que quiera que no, pues podemos estar al borde o no de una tercera guerra. Y pues solamente dejo el tiempo con la siguiente compañera. Muchísimas gracias, compañero. Buenas noches a todos. Mi nombre es Emilio Orellana y en este caso voy a exponer sobre uno de los temas más complicados que ha vivido la población guatemalteca, el genocidio. Antes de iniciar con la historia en nuestro país, vamos a generalizar un poco acerca del tema. El genocidio es un delito según el derecho internacional que implica actos cometidos con la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional, étnico, racial o religioso. Estos actos incluyen la matanza, el daño físico o mental grave, la imposición de condiciones de vida que conducen a la destrucción, medidas para evitar nacimientos o el traslado forzoso de niños de grupos. Las características las podemos ver como una intención de destruir. Esta es una característica principal, específica y probada. Totalmente la destrucción puede ser total o parcial sobre un grupo protegido. Le llamamos grupos protegidos a los grupos nacionales, étnicos, raciales o religiosos. No se considera genocidio la destrucción de grupos políticos o la destrucción cultural. Actos constitutivos son los actos específicos que califican como genocidio. Entre ellos podemos ver como una matanza de grupos, matanza de miembros de un grupo, lesiones graves a la integridad física o mental de los miembros de un grupo, sometimiento intencional del grupo a intenciones de existencias calculadas para provocar su destrucción física, total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos del grupo, traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo. Ya que tenemos lo que es realmente de forma general el genocidio, vamos a tomar en cuenta como el genocidio en Guatemala. El conflicto armado guatemalteco fue la masacre de civiles mayas durante el conflicto armado interno en Guatemala en el año de 1960 a 1996 por sucesivos gobiernos militares apoyados por los Estados Unidos. Ocurrió en Guatemala, en la región petrolera del área Ixil, en la década de 1980 y específicamente entre 1981 y 1983. Una frase que llama mucho la atención se llama fusiles y frijoles. Si están con nosotros, los vamos a alimentar. Si no lo están, los vamos a matar. Las Fuerzas Armadas de Guatemala, según apreciaciones de la Comisión de la ONU e incluso los investigadores independientes, habrían cometido el 93% de los crímenes contra la población civil, arguyendo confrontar grupos armados facciosos en el extremismo dicotómico de la Guerra Fría, mientras que el 7% restante se atribuyen a la guerrilla o grupos no identificados. El 18 de julio de 1982, el entonces presidente de facto, Efraín Ríos Montt, fue citado en el periódico estadounidense The New York Times,
diciendo a la población indígena como parte del programa fusiles y frijoles. Si están con nosotros, los vamos a alimentar. Si no lo están, los vamos a matar. En Guatemala existen muchas controversias acerca sobre el genocidio. Ahí tenemos grupos donde indican donde no hubo genocidio y otros que sí existió el genocidio. Exmilitares y miembros de la derecha guatemalteca insisten en que no ocurrió genocidio en Guatemala, basándose en la definición de genocidio de la Convención para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio de 1948, ratificada por el Estado de Guatemala en 1950. No obstante, los familiares de las víctimas y grupos de izquierda en Guatemala, así como los tribunales guatemaltecos, la Iglesia Católica y la comunidad internacional, insisten en que sí ocurrió genocidio entre 1981 y 1983. Las víctimas que estuvieron afectadas fueron la población rural de Guatemala, los empresarios guatemaltecos, activistas y simpatizantes de movimientos populares o socialistas, personas de los estratos socioeconómicos inferiores y clase media, diplomáticos nacionales e internacionales. El saldo del periodo de Ríos Montt fue de cientos de masacres en las regiones del occidente y oriente del país y miles de muertos. Un claro ejemplo fue el padre de Rigoberta Menchú, pereció en la quema de la Embajada de España junto a otros campesinos. El genocidio en Guatemala tiene una regulación legal. Se encuentra en el artículo 376 del Código Penal, que nos establece genocidio. Comete delito de genocidio quien con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso efectuare cualquiera de los siguientes hechos: muerte de miembros del grupo, lesión que afecte gravemente a la integridad física o mental de miembros del grupo, sometimiento del grupo o de miembros del mismo a condiciones de existencia que pueda producir su destrucción física total o parcial, desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo, medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de cualquier otra manera de impedir su reproducción. El grupo número 8 les agradece a todos su fina atención. Muchas gracias, grupo número 8, excelente exposición. No sé si tienen dudas. Bueno, si no hay dudas, entonces damos por finalizada la clase de hoy. Gracias a los dos grupos de que expusieron. Y pues nos vemos mañana con los siguientes dos grupos de exposición. Que tengan todos muy feliz noche. Feliz noche, Gracias, licenciada. feliz noche. Bendiciones. Feliz noche, adiós.